Empezar entonces y vamos a orar para empezar esta tarde en esta penúltima clase y pidiendo bendición del Señor en esta tarde. Permítanme una palabra de oración. Padre y Señor nuestro, elevamos a ti nuestra gratitud en esta tarde. Gratitud porque nos permites nuevamente estar aquí reunidos alrededor de este curso. Nos permite, Señor, también poder aprender un poquito más, pues necesitamos ir aprendiendo más sobre tu palabra y cosas que tienen que ver con tu palabra para nuestro testimonio como cristianos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Testimonio a otras personas a quienes aún tu palabra debe llegarles para salvación y vida eterna, Señor. Bendícenos en esta tarde a cada uno de los que estamos participando en esta clase y que la abundancia de tu gracia sea con nosotros para este tiempo de aprendizaje. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Buenas tardes una vez más con todos y bienvenidos nuevamente a la clase de hoy día. Y queremos, este es el tema de la lección de hoy día es el mundo bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. El curso es bibliología, pero debemos entender que toda la Biblia se dio en un determinado contexto. Ninguna parte de la Biblia se dio en el vacío, sino que se dio dentro de un contexto geográfico, histórico, cultural, religioso, político, lingüístico y todas estas cosas, o en medio de todos estos contextos se escribió la Biblia. Y también el contexto del tiempo, en diferentes épocas, ¿no? Muy remotas para nosotros. Lo más reciente que tenemos son hace 2000 años, los que se escribió, y de allí pues hay que proyectarse a eventos de 2000 o 3000 años o 3000 años atrás, dependiendo el método de fechar que tengamos, ¿no? Primeramente vamos a ubicarnos geográficamente, ¿sí? Vamos a hacer una ubicación geográfica, dónde estamos nosotros y dónde está ese mundo donde se desarrolló la Biblia y el mensaje que se nos revela en la Biblia, ¿no? Entonces, este es un mapamundi, ¿ok? Un mapamundi. Nosotros estamos aquí, América Latina. Casi todos los que estamos participando de esta clase somos, creo que hay de Colombia, me parece que hay de Argentina, no sé si hay de Chile, creo que hay de México también, Bolivia, ¿no? Muy bien. Nosotros nos ubicamos en América Latina, ahí está enmarcado, ¿no? Con la línea roja. Y el mundo, de ahí nos vamos desde América Latina, desde el país donde vivamos, ¿no? Nos vamos al lugar geográfico donde se ha desarrollado lo que se denomina, o el lugar geográfico que se denomina el mundo bíblico, ¿no? El espacio donde se ha dado el asunto de la Biblia y la revelación, sus personajes y todo aquello. Nos trasladamos hacia allá, ¿no? Ahí lo tengo enmarcado también con una línea roja, ¿no? Iluminada con blanco. Esa es nuestra ubicación. Nosotros estamos en América Latina, la mayoría de nosotros, y el mundo bíblico se desarrolla en parte del África, parte del Asia y parte de Europa, ¿no? Y allí en esas partes se va a desarrollar. Y si nos acercamos, ahí está, ahí en el puntito rojo es donde está Palestina. Allí ese puntito rojo iluminado con el amarillo
ahí estaría ubicado Palestina, ¿no? Ahí está Jerusalén, ¿no? Ese es el territorio de Israel, ¿ok? Bien, es la tierra prometida. Y de ahí, si queremos calcular algunas distancias, nosotros estamos en esta parte de América Latina. Si yo quiero ir de la capital del Perú hasta Jerusalén, ¿no es cierto? Hago un viaje directo. Estoy aproximadamente a 12.800 kilómetros desde el Perú, ¿ya? Si yo calculo desde el Ecuador, estoy aproximadamente a 12.250 kilómetros, ¿no? Si calculo desde Colombia, Bogotá, pues estoy a 11.000 kilómetros, un poquito más cerca, ¿no? Si calculo desde Bolivia, estoy aproximadamente a 12.200 kilómetros también. Si calculo desde Santiago, Chile, ¿no? Desde Chile, 13.223 kilómetros. Desde Buenos Aires aproximadamente serían unos 12.229 kilómetros. Río de Janeiro está como a 10.000 kilómetros, me parece, ¿no? 10.000 y tantos kilómetros desde el Brasil, ¿no? Entonces, esas son distancias aproximadas que nosotros tendríamos que recorrer directo, ¿no? Directo, sin escala, totalmente por el aire, para llegar al lugar de lo que se denomina Tierra Santa. Sé que algunos de ustedes han hecho este viaje, han hecho un tour por ahí, ya han viajado como 2 días, me parece, para llegar allá. Y bien, continuemos entonces. Espera. Aquí está, nos acercamos un poquito entonces, ya viniendo desde, o saliendo, partiendo desde nuestros países en América Latina, nos vamos hacia lo que sería el territorio del mundo bíblico. Los países que están ahí son los países actuales, ¿no? Esto es la actualidad. A ver, tengo aquí, ahí está. Lo encierro también, lo enmarco con un marco rojo ahí, donde estaría ubicado Israel, el Israel actual, ¿no? Bueno, siempre ha estado ahí, sino que sus territorios, según las épocas, el territorio de Israel ha ido cambiando de forma, ¿no? De acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo. Ahora es bastante cambiado a lo que era del tiempo de Jesús, pero ahí está ubicado. Lo que es Turquía, eso era Asia Menor antes, ¿no? Egipto sigue siendo Egipto, no ha pasado, no ha cambiado. Y luego están, pues, vamos a verlos después mejor. El mar Mediterráneo, perdón, permítanme sacar un láser de acá. Ahí está. Todo esto es el mar Mediterráneo. Esto es Italia, donde está Roma, ¿sí? España, no sé si a las finales o no llegó el apóstol Pablo. Hay algunas teorías que van a decir que sí llegó hasta España el apóstol Pablo, ¿no? Porque cuando lo llevaron preso a Roma, le liberaron por unos 2 años y de ahí lo volvieron a capturar. Entonces, en ese tiempo, dice esta teoría, que pudo haber llegado hasta España. Todo esto es Grecia, por donde Pablo predicó. Esto de aquí, lo que es ahora Turquía, sería el Asia Menor, en donde Pablo predicó bastante, ¿no? Y donde están las iglesias, ¿no? Si usted quiere hacer turismo en las 7 iglesias, tiene que ir a Turquía, pagarle a los guías de turistas musulmanes y les van a enseñar las iglesias cristianas, posiblemente. Entonces, toda esta zona Pablo estuvo predicando. Sigamos. Veamos primero el mundo bíblico del Antiguo Testamento. En esta primera parte quise que nos ubicáramos, dónde estábamos nosotros y dónde estaba el espacio donde se desarrolló el mundo de la Biblia, que es el Asia, parte de África y parte de Europa, ¿no? Muy bien, ahora veamos lo del Antiguo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento
se desarrolló en lo que se denomina la media luna fértil. Se denomina así porque, por esta razón. Vamos a ubicar, vamos a enmarcar allí, a señalar, ¿no? Se le denomina media luna fértil, pues se asemeja más o menos a una media luna, ¿no? A una luna creciente. Y en ese espacio es donde prácticamente se desarrolló todo el antiguo. Por ejemplo, Ur de los Caldeos, si sigan el láser, Ur de los Caldeos está aquí. ¿Qué tiene que ver Ur de los Caldeos? ¿Se acuerdan? A ver. Facilito. ¿Qué pasa con Ur de los Caldeos? De ahí sale Abraham, pastor. Ahí sale Abraham. De ahí sale Abraham, ¿no es cierto? Por eso está dentro de este espacio que se denomina la media luna fértil, ¿no? Aquí están los ríos Éufrates y el río Tigris. Toda esta zona es una zona fértil porque esta zona está regada por estos dos ríos, ¿no? Zona fértil porque era una zona de producción agrícola bastante, muy abundante, ¿no? Había suficiente agua, habían lluvias en toda esa zona. Y aquí está parte de esa media luna fértil, está Palestina, Canaán, ¿no? La tierra de Israel, la tierra prometida, está aquí. Y Egipto a este otro lado. Egipto es fértil por lo del río Nilo, ¿no? Los judíos vivían en el delta del Nilo cuando ingresaron a Egipto, en esta zona del delta del Nilo, allí vivían ellos, ¿no? Y Israel tiene su fertilidad basada un poco en el río Jordán. El río Jordán es lo que les da caudal para regar sus tierras, todo, y otras quebradas que hay por allí y otros manantiales de agua, ¿no? Pero el principal río es el Jordán. Muy bien, entonces el Antiguo Testamento prácticamente se desarrolla en este espacio de lo que se denomina la media luna fértil. Aquí van a estar situados los imperios de Babilonia. En esta media luna fértil va a estar situado también el imperio de los asirios, que tiene que ver con Israel. Imperio medo-persa, ¿no? Que tiene que ver con Israel. Y Egipto también, ¿no? Que también tiene que ver con Israel. O sea, Egipto, los asirios, los babilonios, los medo-persas, en el Antiguo Testamento son imperios que tienen que ver directamente con Israel. Grecia, el imperio griego, ese es un imperio ya del periodo intertestamentario. Cuando el Nuevo Testamento se abre, quien está en control es el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano es parte ya del Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿no? Del Antiguo son Egipto, Asiria, los Medo-Persa y los babilonios. Ellos son los imperios que tienen que ver directamente con Israel en ese mundo antiguo. Todo eso está registrado en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ubicar aquí algunos lugares. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las montañas de Ararat? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, préstame tu control para poner la otra mano. Es la otra que te... Allí supuestamente... El arca de Noé. Claro, las montañas de Ararat es una cadena de montañas, no es una sola montaña, es una cadena de montañas. El problema es si es ese lugar, como nos dice la Biblia, donde el arca se asentó, ¿en cuál de esas montañas se asentó el arca? ¿Sí? Ahora, ese es territorio actualmente de Turquía. Antes era territorio de, ¿cómo se llama? Hay un país limítrofe allí. Bueno, por ahí se me va a venir el nombre. Pero ahora es territorio a Turquía, ¿no? Cuando usted quiere, si usted usa el Google y quiere acercar el Google a esa parte de las montañas del Ararat, el Google está borrado. No permiten entrar allí.
no nos permiten, porque posiblemente dicen, hay mucho cristiano curioso y va a querer ver ahí, va a tratar de ver, ubicar dónde está el arca, así que mejor lo han tapado. No puede ver usted allí, en ese lugar, si quiere meterse con el Google. Muy bien. Entonces, ese es un lugar, el monte de Ararat, que tiene que ver con el mundo bíblico antiguo. Y allí, en ese mismo espacio, está con un signo de interrogante, ¿no? Que dice, allí estuvo, por ese lugar estuvo situado el jardín de Edén. No sabemos con exactitud, ¿no? Quizá el jardín de Edén sí nos nombra el río Éufrates, creo que tiene sus inicios por acá, por estas montañas, ¿no? Pero aproximadamente por ahí lo ubica, pero eso es especulación simplemente, por eso es que el mapa lo coloca con un signo de interrogante. Pero de que las montañas de Ararat están por ahí, creo que eso sí es cierto, pues, o al menos se llaman así ese grupo de montañas que ahora pertenecen a Turquía. Y nos vamos ahora a otro lugar a ver lo que es la Mesopotamia, ¿no? Lo que encierro allí en el recuadro rojo, eso sería la Mesopotamia. En la Mesopotamia es esa zona que se encuentra entre el río, donde están el río Éufrates y el río Tigris, ¿no? La tierra entre ríos, quiere decir Mesopotamia, ¿no? Tierra entre ríos, entre los ríos allí. Y esos dos ríos es lo que le dan fertilidad a toda esa zona. Allí tenemos a Ur de los Caldeos, que se llama así, de la tierra de Caldea, de donde salió Abraham y se fue hasta Harán. Allí se quedaron un buen tiempo, ¿no? Caminaron, son muchos, más de 1000 kilómetros entre Ur y Harán. ¿En cuántas jornadas y en cuánto tiempo habrán hecho ese camino de Ur a Harán? Pues migraron ellos con familia y todo, ¿no? Abraham y su familia migraron y se fueron a Harán. De Harán, después de un tiempo, bueno, veamos primero, luego tenemos acá la tierra prometida, todo esto que está enmarcado con rojo es Israel, ¿no? La idea de todo esto que estamos haciendo aquí, que ustedes posiblemente conocen ya estos nombres, pero la idea es ubicarnos geográficamente dónde está. Allí está Israel y volvemos a Harán, donde Abraham se quedó un tiempo y desde allí de Harán Dios le dijo, ven por acá, por la tierra que yo te la voy a dar, la tierra que él prometió a Abraham y a su descendencia, y entonces él viaja a Harán, y en un tiempo de hambruna, Harán se pasa para Egipto, ¿no? Se pasa para Egipto, y después de un tiempo el Señor le dice, mira Abraham, la bendición está en la tierra que yo te he prometido, en Canaán, no en Egipto. Así que regresa a la tierra que yo te estoy prometiendo. Y él regresa a la tierra de Canaán, ¿no? Palestina, luego que se llama. Ese es el recorrido de Abraham, que va, todo esta historia, nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, ¿no? De Génesis. Y ahora nos vamos bueno, esto sería aproximadamente el recorrido que hizo Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? De Ur de los Caldeos. Pasó posiblemente por Babilonia, de ahí por este otro lugar llamado Mari, y estuvo un tiempo viviendo en Harán, ¿no? En Harán se quedó su familia. Por ejemplo, cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac, manda a su mayordomo ahí a la zona de Harán y de ahí trae a la esposa de Isaac, ¿no? Y cuando Jacob huye de su hermano, también va a parar ahí en Harán y ahí es donde consigue sus 4 esposas, ¿no? Ahí vivía lo que fue su suegro Labán, ¿no? Entonces,
Entonces, ellos, tanto Isaac como Jacob, consiguen esposa entre la familia de Abraham que vivían en Harán, ¿no? Estos son los hebreos, se les conoce después como hebreos. Hebreos, la palabra hebreo quiere decir los del otro lado del río. Eso es el significado de la palabra hebreo. Los hebreos, quiere decir los hebreos, o sea, los que vinieron del otro lado del río. Eso significa la palabra hebreo, ¿no? Y este sería el recorrido, ¿no? Llega y va hasta Egipto, posiblemente en Zoán, como dice la escritura. Primero llega aquí a Siquem, hay una hambruna en el tiempo de Abraham y él se va hasta Egipto, posiblemente en el delta del Egipto, que siempre era una zona fértil, ¿no? Pero el Señor le dice, regresa porque la bendición está en la tierra, en Canaán, es la que yo te he prometido. Y entonces él regresa y habita en la zona de Hebrón, ¿no? Allí es donde él habita. Y sabemos que Abraham trajo a su sobrino Lot, ¿no? Para que vaya con él, pues sus padres habían fallecido. Muy bien, esto sería aproximadamente un mapa del recorrido de Abraham. Y todo está dentro de lo que se denomina la media luna fértil. ¿Okay? Continuamos aquí, sigamos con este mapa. Este es nuestro mapa base. Y nos ubicamos, ahí estoy subrayando con rojo, demarcando con rojo, lo que sería la zona donde se desarrolla después el éxodo, ¿no? Allí se va a desarrollar el éxodo. Y, a ver, ahí está. Si ustedes, pero estén viendo la flechita negra aquí, Jacob y su familia están viviendo en Canaán. Hay una hambruna muy fuerte. Antes de eso, sus hermanos vendieron a José a unos mercaderes de esclavos y esto lo venden a Egipto, ¿no? Y a un egipcio, y allí va a parar José. Después de un tiempo, pues viene una hambruna muy, muy fuerte en la tierra de Canaán, y gracias a José, toda la familia de Jacob puede migrar hacia Egipto. Y allí Faraón les ponen en el delta, ¿no? Asigna que el lugar donde ellos van a vivir es la zona del delta. Es una zona fértil. Y como los hebreos eran criadores de ovejas, y para los hebreos las ovejas son animales inmundos, entonces Faraón los separa del resto de la población de los egipcios, ¿no? Pues según los egipcios, los hebreos criaban animales inmundos. Es como para los judíos serían los cerdos, ¿no? Para los egipcios eran las ovejas. Entonces van a vivir en el delta, allí les asigna un territorio Faraón y sabemos que ahí van a estar 400 años. Y ahí se multiplican de 72 personas que entraron a Egipto, salen, según el censo, 600 y pico personas, sin contar pues menores de edad, sin contar mujeres. Entonces, algunos van a calcular que aproximadamente salieron unos 2 millones de personas. Y con ellos también se juntaron algunos otros extranjeros que ya no querían vivir en Egipto y se aprovecharon de la situación y se juntaron a los israelitas, ¿no? Para salir de Egipto. Y van a salir de Egipto, ¿no es cierto? Tenemos esa historia, está en el Éxodo, a partir del libro del Éxodo, ¿no? Ellos salen de Egipto y van a ir a parar en el monte Horeb, en el monte Sinaí, que está aquí en la península del Sinaí, ¿no? Allí se van a quedar 2 años, 2 años van a quedarse allí van a recibir la ley, las tablas de la ley. Allí
no solamente esas tablas de la ley, sino otras leyes en otros asuntos de la vida de Israel. Allí se le va a dar también las leyes sobre los levitas. Allí se va a construir el tabernáculo. 2 años van a permanecer allí y la revelación del Señor es bien cargada, si así podemos decirle, durante esos 2 años que ellos permanecen allí. Allí el Señor tiene que darles leyes. ¿Por qué razón? Para que sean constituidos como nación, porque ellos salieron como un grupo de esclavos, no son una nación. Y una nación necesita sus leyes, ¿no? Necesita todo aquellas leyes que lo identifican como una nación, ya no como un grupo de X personas, sino ya como una nación. Aquí el Señor le va a dar todas las leyes necesarias, leyes sobre leyes morales, ¿no? Cómo portarse, cómo tratar, sabemos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver la relación de ellos, del pueblo de Dios, con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver la relación entre personas, las relaciones interpersonales, ¿no? Y va a dar leyes sobre leyes de salubridad, ¿no? Va a dar leyes sobre la familia, va a dar leyes sobre los problemas de enfermedades que hay que hacer cuando hay un enfermo, distintos tipos de leyes, ¿no? Y que lo van formando ya como una nación, se identifican como una nación. De ahí, después de 2 años, van a salir para ir a la tierra prometida. Ese viaje del monte Sinaí hasta la tierra prometida duró 38 años. 38 años, ¿no? Y es por la propia rebeldía de Israel que dura 38 años ese viaje. Entonces, en este mapa en el que sigue, podemos decir algo. Este es un mapa aproximado del Éxodo, ¿no? Ellos van a salir de aquí de la zona de Ramesés, donde ellos vivían, ¿no? Salen y se dirigen hasta el monte Sinaí. Está aproximadamente ubicado en la punta esta de la península, ¿no? 2 años allí, dijimos, y luego salen, ¿no? Cuando están en este desierto del Parán, en algún lugar del desierto del Parán, el Señor manda a los espías, ¿no es cierto? 12 espías, para ver cómo es esa tierra que el Señor les ha prometido. Pues regresan, 10 de ellos dicen es imposible conquistar, esa gente guerrera, nosotros parecemos insectos delante de ellos, parecemos unas langostas, unos grillos, ellos son gigantes, hombres guerreros, bien armados, imposible, ¿no es cierto? Y solo 2 dicen, sí podemos porque el Señor nos ha prometido esa tierra, el Señor es poderoso. Este evento, por ejemplo, lo toca Judas, ¿no? En su libro, en ese pequeño libro de Judas, dice, toda esa generación que salió de Egipto cayó bajo el juicio de Dios por su incredulidad. Todos los días veían el poder de Dios en medio de ellos, todos los días tenían la presencia del Señor en medio de ellos en el desierto, pero cuando reciben las noticias, ¿no? de cómo era la tierra prometida, una tierra muy fructífera, pero difícil de conquistar, ellos se desaniman y caen en incredulidad. Ya aquí al salir del Sinaí, eso usted lo puede ver en el libro de Números, Moisés va a mandar a hacer un censo de las personas que salieron de Egipto de 20 años para arriba, los que pueden ir a la guerra, de 20 años para arriba, ¿no? Esa generación es la que cayó en incredulidad. Y entonces el Señor le dice, les hace dar media vuelta. Ya estaban cerca a la tierra y dice, no van a entrar. Y les va a tener entonces dando la vuelta en este desierto de Cades Barnea por 38 años.
hasta que muera toda esa generación que salió de Egipto. Aquellos que habían sido censados y contados de 20 años para arriba, que habían salido de Egipto, todos mueren, incluido Moisés, excepto Josué y Caleb. Y Moisés vuelve a hacer otro censo. Y esta vez el censo es con aquellos que nacieron en el desierto. Es una nueva generación. Ya pasaron 40 años, se renovó la generación, es la generación que nació en el desierto. Y como ya dijimos anteriormente, Moisés tiene que volver a instruir a esta nueva generación. Ese es un proceso que nosotros también como cristianos debemos hacer. A nosotros se nos ha instruido en el Evangelio de Cristo, pero detrás de nosotros vienen otras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y personas así, ¿no? Jóvenes. Y a esa generación que van naciendo hay que instruirlos nuevamente. Y eso es lo que Moisés hace y eso es lo que tenemos en el libro de Deuteronomio. Es una reinstrucción o es una instrucción a toda esa generación que nació en Egipto, preparándolos para entrar a la tierra prometida. Es una generación distinta. Nacieron en el desierto y tienen que entrar a la tierra prometida. Y para ello tienen que conocer lo que Dios dice, las promesas de Dios, el pacto con Dios, las leyes de Dios. Tienen que conocer todo eso. Y Moisés, por eso Deuteronomio se denomina la segunda ley o la repetición de la ley, ¿no? Deuteronomio hace como un compendio de todo lo que pasó desde que salieron de Egipto hasta que llegan a las llanuras de Moab. Después de esos 38 años, ahora sí ya se dirigen hacia la tierra prometida para conquistar, ¿no? Esto sería 40 años aproximadamente desde Egipto hasta la tierra prometida. Un viaje que puede durar una semana, para ellos duró 40 años, por su rebeldía, ¿ya? Entonces, esto sería aproximadamente el mapa de este recorrido del Éxodo. Este sería esto sería, o esto es el mapa ya de la distribución de las 12 tribus. Cuando ellos entran y conquistan la tierra prometida, entonces sabemos que se dividen las tierras, ¿no? Rubén, Gad y una media tribu de Manasés se quedan a este lado oriental del Jordán, ¿no? Ellos dicen, nos queremos quedar aquí, le dicen a Moisés, es tierra fértil y todo lo demás. Bien, se quedan, pero los que están aptos para la guerra pasan a ayudar a sus hermanos a conquistar el resto. Y esto es una distribución aproximada de todas las 12 tribus, ¿no? Sabemos que Leví no tuvo parte en esto, pues Leví, decía, el Señor era su propiedad, y a Leví se le ubicó en territorios de las otras ciudades, de las otras tribus. Ellos estuvieron regados por todo Palestina, por todo Canaán, metidos, viviendo entre las otras tribus. Y creo que el propósito era, pues ellos tenían la misión de enseñar la ley del Señor. Ellos eran instruidos en la ley del Señor y por lo tanto deberían estar entre las otras personas para instruirlos en la ley del Señor a todo el pueblo de Israel, para que todo el pueblo de Israel conozca la ley del Señor, ¿no? Entonces, esta es la distribución de estas tribus. Ahora, sabemos que aquí José no aparece porque José se divide en dos tribus. Los hijos de José es Manasés y el otro es Efraín, ¿no? Efraín y Manasés son los hijos de José. Entonces, a José se le da doble porción, ¿no?
doble porción se le da a José. Y son 12 porque a los levitas no se les da territorio, como a estas otras tribus. Muy bien. Esto sería la distribución aproximada de estas 12 tribus que entran allí al territorio, ¿no? Y Josué es el que conquista. Con Josué se inicia la conquista de este territorio, de lo que es la tierra prometida, ¿no? Y después viene un tiempo de caos en tiempo de los jueces, que aproximadamente duró unos 200 años, no fue poca la cosa. El de los jueces es un tiempo de caos. Y hemos visto, me parece, en otra clase, ¿no? Por ejemplo, la generación que entra con Josué es una generación fiel al Señor. Josué dice, decidan ustedes, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Y toda esa generación dice, nosotros también serviremos. Pero las otras generaciones se fueron alejando del Señor y cayeron en idolatría. Y el Señor envió a algunos de sus enemigos que vivían en los contornos, los palestinos, los filisteos, los moabitas y los del sur, que son los de Edom, ¿no? Y los esclavizaban. Entonces ellos clamaban al Señor, el Señor levantaba un libertador, los libertaba y esa generación era fiel al Señor. Las otras generaciones que seguían otra vez se volvían infieles, se volvían idólatras, dejaban al Señor, el Señor les enviaba un nuevo opresor, clamaban al Señor, el Señor les levantaba un libertador y nuevamente, ¿no? Esa generación era fiel. Y así fue ese círculo se fue dando durante todo el tiempo de los jueces, ¿no? Todo el tiempo de los jueces fue ese círculo allí de caídas y levantadas. Por eso al tiempo de los jueces se le denomina como un tiempo de caos. Cada uno hace lo que quiere. Así termina el libro de los jueces. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede. No hay un gobierno, no hay un referente de gobierno entre las tribus, ¿no? Muy bien. Y ya para Samuel 7, termina primera de Samuel 7, termina la época de los jueces, con Samuel como el último juez. Y allí sucede la transición en el capítulo, a partir del capítulo 8, podemos contar como que ya Israel entra en el tiempo de la monarquía, ¿no? Entra en el tiempo de la monarquía. Los reyes, Saúl, David y Salomón. Estos tres van a gobernar un reino unido, todos unidos. Todos están unidos, las 12 tribus están gobernadas por un solo rey. Eso es lo que nos va diciendo la historia, ¿no? Todo esto hemos visto cuando hemos dado un recorrido por todos los libros del Antiguo Testamento, ubicándolos en su respectivo tiempo y contexto histórico, ¿no? Todo esto lo hemos visto ya en la segunda, tercera clase, no recuerdo, se ha visto todo esto. Ahora, después de Salomón, con su hijo Roboam, sucede la división del reino. Los del norte, 10 tribus al norte, que se denominan el reino de Israel, con Samaria como capital, y al sur, Judá, con su capital Jerusalén. Benjamín estuvo unido a Judá, ¿no? Por eso se dice 10 tribus al norte y 2 al sur. Sucede la división después de la muerte de Salomón con su hijo Roboam. Así Dios lo había determinado por los pecados de Salomón mismo, ¿no? Y porque habían faltado al pacto. Entonces, el reino del norte, que son 10 tribus, duró desde el tiempo que se separaron de Israel, duraron aproximadamente 209 años, hasta que fueron conquistados en el 722 por Asiria. Esta fue una de las preguntas, ¿no? De uno de los cuestionarios. Entonces pregunta,
¿qué podemos decir? Básica, sencilla y que debemos saber, ¿ya? Fueron conquistados los de Israel, los del Reino del Norte, por los asirios. Los asirios se habían levantado como una potencia, ¿no? Como el imperio de ese entonces, y ellos van y conquistan la zona norte, Israel, en el 722. Y luego Judá, la tribu de Judá, ¿no? Duró 345 años, es decir, unos 136 años más que Israel. Se quedaron 136 años más que Israel. Su capital, Jerusalén, allí estaba el templo que había construido Salomón, y ellos fueron llevados cautivos por Babilonia en el 586, 585, 586, ahí los autores van a variar entre 3 y 4 años de diferencia, ¿ya? Entonces, hasta aquí va llegando todo este asunto de las tribus, de la división del reino en dos partes, ¿no? En dos reinos distintos que andaban peleándose entre ellos, todo el tiempo se peleaban, no había tiempo de que no estuvieran peleados, hubo poca paz entre ellos, ¿no? Todos estos reyes del norte y los reyes del sur, los reyes de Israel y de Judá, están registrados en el libro de los reyes. Pero cuando vamos al libro de Crónicas no registra los reyes de Israel, solo registra a los reyes de Judá, ¿no? Esa es la diferencia entre los libros de Crónicas y los libros de los reyes. En los reyes están registrados tanto los reyes de Judá como los reyes de Israel. En el libro de las Crónicas solo están registrados todo lo que son reyes de Judá, lo del norte, ¿no? Muy bien. Venimos a esto ahora. Aquí está. Israel, en el 722, lo que acabamos de decir, fue llevado cautivo por Asiria. Para ese tiempo, Asiria era el imperio cuya capital principal era Nínive. Era Nínive. Entonces, Israel es llevado cautivo allí. Judá, 136 años después, es llevado cautivo por Babilonia en el 586. Fíjense que los dos van a parar hacia la zona de Mesopotamia, porque estos imperios estaban en esa zona de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia tuvo mucho que ver con la tierra de Israel, ¿no? Con la tierra prometida. Estos son llevados, uno a Nínive y el otro a Babilonia. Y aquí es donde se establecen los judíos en esta zona. Una de las preguntas que había en este último cuestionario es, ¿por qué se encontraban comunidades judías en todas partes? Y es por estas deportaciones, ¿no? A donde uno iba, encontraba comunidades judías, encontraba sinagogas, porque ellos pues habían sido deportados muchas veces, ¿no? Primero por los asirios y después por los babilonios. Después van a ser también, van a seguir regándose con los otros imperios que vienen luego, ¿no? Se van a regar por todo este mundo de ese entonces, ¿no? Ese mundo conocido. Va a haber comunidades hebreas, judías por todo lado, debido a estas deportaciones. El Señor cuando les deporta les dice, vayan a ese lugar y allí establezcanse, comercien, vivan, hagan sus casas, siembren sus tierras, porque se van a quedar muchos años. Judá se quedó 70 años y después de los 70 años regresó, pero no regresaron todos. El resto se quedó porque ya se habían instalado allí. Hay algo que el Señor dice en su palabra que me llama la atención. Dice que la desobediencia de Israel, eso lo va a tratar Pablo en Romanos, que la desobediencia de Israel fue la oportunidad de los gentiles, ¿no? Y un poco preguntándome eso y estudiando estas deportaciones, y creo que el Señor dice eso
porque Israel, debido a su desobediencia, fue llevado cautivo. Y en esos lugares donde ellos permanecieron, quieran o no, dieron testimonio del Dios en quien ellos creían. Y dieron testimonio a gente no judía. Quiera o no, dieron testimonio. Creo que está registrado en Ezequiel, cuando dice, vienen sus captores, ¿no? Los gentiles dicen, por favor, cántennos las canciones de Israel. Les gustaban los coritos, ¿no? Les gustaba escuchar las canciones de los judíos. Dice, por favor, cántennos sus canciones, queremos escucharles. ¿Ve? Eso es testimonio a través del cántico. Ezequiel va a ser un profeta que va a profetizar, hacer su ministerio en el exilio. Igualmente, Daniel es otro profeta que hace su ministerio en el exilio, ¿no? En Babilonia. Entonces, esa desobediencia de Israel fue la oportunidad para que los no judíos, no israelitas, escuchen el mensaje de Dios, ¿no? Y sucede algo parecido en el libro de Hechos. Cuando la iglesia que había empezado en Jerusalén, empezó a ser perseguida por los judíos, ¿no? Y, por ejemplo, Esteban fue muerto, fue matado, y se desató, los judíos desataron una persecución contra la iglesia. Y entonces los hermanos tuvieron que huir. Y en su huida, hablaron del evangelio a personas no judías y se convirtieron al evangelio. Y eso alarmó a los hermanos judíos porque los judíos seguían pensando que el evangelio era solo para los judíos. Pero esa desobediencia, esa oposición de los líderes judíos contra la iglesia hizo posible que otros no judíos, los gentiles, escuchen el evangelio del Señor. Parte de eso fue la iglesia de Antioquía, ¿no? A donde mandan una comisión a averiguar, pues habían los pro-judaizantes y los no judaizantes, ¿no? Y en el Hechos 15 tenemos ese concilio en Jerusalén, pues en donde van a terminar diciendo, no es necesario ser judío para ser cristiano. Solamente le dice, pues que solamente mándenlos a que no coman carne de ahogado, que no estén en problemas de fornicación, ¿no? Que se alejen de los ídolos, pero ya no hay una imposición de que tienen que circuncidarse, guardar los ritos judíos. Eso quiere decir que no es necesario hacerse judío o judaizarse para ser cristiano. Fíjense, desde Hechos viene eso, y Pablo va a tener, la iglesia en Galacia va a tener problema con los judaizantes, ¿no? Va a haber problemas y Pablo escribe justamente contra ese problema. Y se muestra en otras cartas también hay esos indicios de judaizar. Y digo esto ¿por qué razón? Porque ahora hay todo un movimiento de ese mismo problema, que para ser mejores cristianos hay que hacerse judío. Y hay comunidades aquí pro-judías, ¿no? Y que el sábado están tocando su cuerno, llamando ya a la reunión y se supone que son cristianos, pero están judaizando, ¿no? Están adquiriendo costumbres y tradiciones judías. Justamente lo que se desechó en el tiempo ya de los hechos. Posiblemente ya te han tocado la puerta, ya te han hablado que tienes que hacerte judío para que seas mejor cristiano. Esa no es la idea. Pablo luchó contra eso, ¿no? Y en el libro de Hechos, ahí se deslinda, a partir del capítulo 15 de Hechos, donde se tiene ese concilio en Jerusalén, allí se deslinda ese problema de que hay que ser judío para ser cristiano. No, judíos sigue con tu judaísmo y los cristianos seguimos con nuestro cristianismo. Allá hay ya una clara diferencia entre judíos y cristianos. Allí está la diferencia muy clara. A partir de allí ya no hay
no hay dudas, ¿no? Entre ser cristiano o ser judío. Muy bien. Decía eso para simplemente tratar de entender este asunto cuando la Biblia dice que la desobediencia de Israel fue la oportunidad de los gentiles para que ellos también escuchen, ¿no? La palabra del Señor. En sus deportaciones, quiera o no, ellos tuvieron que predicar al Señor, dar testimonio de su Dios. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Bien, después de haber sido llevados cautivos, ¿sí? Judá regresa desde Babilonia hasta Jerusalén. Y esto gracias al rey Ciro, rey persa, del imperio medo-persa, que permite que ellos regresen 70 años después. Pero ese regreso se da en tres jornadas. La primera jornada, ahorita lo tenemos, ahorita lo vemos acá. A ver. Sí, aquí está. Israel, reino del norte, llevado al exilio por Asiria en el 722. Judá, llevado por Babilonia en el 586. El reino de los judíos, retorno de los judíos a Jerusalén. Ahora, los que fueron llevados, los de Israel, que fueron llevados cautivos por Asiria, nunca más regresaron. Y los que regresaron fueron aquellos que se juntaron a los judíos. Pero ya ellos como tribus, ¿no? Isaacar, Zabulón, Manasés, como tribus así, nunca más regresaron, ¿no? Y aquellos que lograron regresar es que se juntaron al grupo de los judíos que regresaban. Por eso es que después del retorno ya se les denomina como judíos, más ya se les conoce como la nación de los judíos, ya no tanto el de Israel, ¿no? Claro, es la nación de Israel, pero se les conoce como judíos. La denominación judía ya abarca a todos los israelitas, no importa de qué tribu sea. Y eso a partir del retorno que ellos tienen desde la zona de Babilonia. Regresan ellos. El primer grupo con Zorobabel en el 538 a.C., el segundo grupo con Esdras en el 458 y el tercer grupo con Nehemías en el 445. Todo este proceso de retorno duró, según este cálculo, sumando, sacando cuentas aquí, duró 93 años. 93 años. O sea, ese retorno duró un siglo, ¿no? Desde el primero con Zorobabel hasta el último con Nehemías, casi 100 años. En 100 años regresaron. El primer grupo fue el más numeroso, luego el segundo parece que fue menos, y el tercero fue mucho menos. El resto se quedaron a vivir en los lugares donde ya se habían establecido, ¿no? Por ejemplo, la historia de la reina Esther es una historia que sucede fuera de Israel. Es del grupo que no regresó, ¿no? Es el grupo que se quedaron a vivir ya en Persia, ¿no? O en esas zonas donde ellos se habían ubicado y se habían instalado. Se quedaron a vivir y ya no regresaron. En el libro de Hechos tenemos a los que se denominan las viudas de los griegos, Hechos 6, ¿no? Es gente, judíos, que habían salido, ¿cuándo sería? 2, 3 generaciones atrás, y nunca habían, y no habían regresado nuevamente, no habían regresado para vivir otra vez en Palestina, ya se habían quedado a vivir. Y allí ellos adquirieron, en ese tiempo era la cultura griega la que dominaba, entonces allí ellos adquirieron el lenguaje griego, ya no hablaban hebreo, adquirieron costumbres griegos, ¿no? La cultura griega, vestían y vivían como griegos. Y los judíos nativos, los que estaban ya en Jerusalén, en la zona de Palestina, pues los despreciaban, ¿no? Y ahí tenemos ese problema en el libro de Hechos. Dice que las viudas de los griegos, no es que eran griegos, eran judíos que se habían quedado a vivir fuera y habían adquirido lengua y costumbres de la cultura griega.
pero después decidieron regresar, pero regresaron con todas sus costumbres que ya no eran judías, ¿no? Pues hasta su habla, su idioma habían perdido. Parte de eso es la traducción de la Septuaginta para ayudar a aquellos judíos que habían perdido el idioma, ¿no? Que ya no hablaban el hebreo. Entonces, para eso es una de las razones por las cuales traducen también la Septuaginta. Aparte de que el rey Ptolomeo, que fue el interesado, pues quería conocer también de la cultura judía, ¿no? Quería conocer mucho de lo que los judíos decían y de su libro, ¿no? Porque recordemos que cuando ellos regresan también son conocidos como el pueblo del libro, ¿no? De aquel que tiene un libro, ¿no? En el cual basan toda su vida, su fe y su práctica. Esa es la característica también del pueblo de Dios, ¿no? Y eso de paso también nos viene para nosotros, ¿no? Los creyentes somos conocidos, los cristianos también, como el pueblo del libro, porque hacemos de la Biblia nuestro libro de fe y práctica. La Biblia es la que guía nuestra vida, tanto en lo religioso, en lo espiritual, como en la vida cotidiana de todos los días. El cristiano no debe hacer división entre vida sagrada y vida secular. Para el Señor todo es sagrado. Por algo Pablo dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. ¿En qué tú trabajas? ¿No? Eres ingeniero, eres albañil, eres plomero, eres navegante, eres militar, lo que sea, hazlo como para el Señor. Y allí tú vas a estar sirviendo al Señor. El pastor no es el único que sirve al Señor. Eso es un mal concepto, ¿no? Que viene muy de atrás, me parece la Edad Media, ¿no? De que el sacerdote, y en caso nuestro el pastor, es el único siervo del Señor. El resto no. El resto de sus trabajos, dice, son trabajos seculares. No, todo trabajo es del Señor. Y todo trabajo debe servir al Señor. No importa cuál sea nuestra profesión, con eso servimos al Señor. Porque si tú eres un ingeniero, pues vas a cumplir tu trabajo de manera correcta, con honestidad, con honra, porque vas a glorificar con lo que tú tienes al Señor y vas a de esa forma estar sirviendo al Señor, y eso será testimonio para el Señor. Si estás metido en la política, bueno, que el Señor te ayude, pero allí debes dar buen testimonio, porque estás sirviendo para el Señor. Todo trabajo es sagrado para el creyente, no importa a qué te dediques. Si eres basurero o eres médico, ¿no? Si eres ingeniero o eres obrero, eres el que cava la zanja o eres el arquitecto que diseña las casas, todo es del Señor. ¿Por qué esa dualidad? No, solo los pastores y misioneros, los profesores de teología, esos son los servidores del Señor. ¿Y el resto qué? Todos somos servidores del Señor. Con lo que el Señor te ha dado, con eso tienes que servir al Señor. Con lo que Él te ha dado. Todo trabajo es sagrado para el Señor. En el concepto judío era eso. Por eso es que el Señor castigaba cuando no se cumplían las leyes de salubridad, porque el cuerpo pertenece al Señor. No solo viene el mundo griego y dice, no, el cuerpo no tiene tanto valor como el espíritu, ¿no? Haz con tu cuerpo lo que quieras. Si quieres lo golpeas, o si quieres lo sometes a toda clase de libertinaje. Lo que importa es el espíritu. Pero en la doctrina cristiana, judía y cristiana luego, todo es del Señor, todo pertenece. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu trabajo, tu mente, tus pensamientos, todo es del Señor. Vuelvo a repetir, por eso en el tiempo de los judíos se castigaba, por ejemplo, el no cumplir algunas leyes de salubridad. Una de esas leyes era que cuando tú ibas a hacer una necesidad, llevabas tu pala, cavabas tu hueco, hacías
ahí tu deposición y lo tapabas. Pobre de ti si lo dejabas si no tapabas y lo dejabas al aire libre. Te costaba la vida. Porque exponías a todo el pueblo de Dios a una enfermedad, alguna plaga, alguna pandemia allí, alguna epidemia, y morían todos en el desierto. ¿Por qué eso? Porque todo es del Señor. Todo es del Señor. No hay no hay una vida secular y una vida sagrada, ¿no? En esa división, ese dualismo hemos sido muchas veces enseñados. Esto es sagrado, esta es mi vida secular y esta es mi vida de iglesia, mi vida sagrada. Los servidores sagrados son los pastores, misioneros, maestros, qué sé yo. El resto son seculares. Falso. Todo es sagrado para el Señor. Toda tu vida y todo lo que haces, a lo que te dedicas, es sagrado para el Señor, pues a través de lo que haces y de lo que eres y lo que has logrado, debes estar sirviendo al Señor. Los pastores, los misioneros, podemos llegar a ciertas personas, pero nunca llegaremos a donde tú llegas. Nunca, cada uno de nosotros puede llegar a cierto tipo de personas o a algunas personas a donde nosotros jamás llegaremos, ¿no? Entonces, todos estamos sirviendo y dando testimonio del Evangelio. Del retorno, que fue en 3 jornadas. Retornaron en 3 jornadas. Y esas, entre la primera jornada, entre el primer grupo que regresó y el último, hay una diferencia de 93 años. O sea, casi en un siglo se el retorno de los judíos. O sea, así por grupos, ¿no? Posiblemente algunos regresaron de repente de manera personal, como familia, pero la información que tenemos es de los grupos grandes que regresaron a su territorio. Y parte de ese retorno, pues, están Esdras y Nehemías, cuyos libros los tenemos como los últimos libros ya del Antiguo Testamento, donde registran las cosas que suceden cuando ellos retornan a Jerusalén. Bajo Esdras, Zorobabel y Esdras se construye el templo. Con Nehemías se reconstruyen las murallas de la ciudad de Jerusalén para defenderse. Allí van a predicar Malaquías como el último profeta, que tiene una revelación escrita. Está Ageo y el otro es Zacarías. Estos 3 profetas son profetas post-exílicos, ¿no? De allí no hay revelación 400 años hasta que aparece Juan el Bautista anunciando la venida del Señor. Juan el Bautista sería el último profeta del Antiguo Testamento, no del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, ¿no? Sería el último profeta del Antiguo Testamento, 400 años después de Malaquías. Así sería la relación. Bien, aquí nos habíamos quedado, hice un breve resumen, espero que estén viéndolas, ¿no? Bien, aquí abajo tengo el Antiguo Testamento, entonces termina con el profeta Malaquías en el año 433, 420 antes de Cristo. Allí se cierra toda la revelación escrita del Antiguo Testamento. Y entramos en el periodo denominado intertestamentario. Y cuando el Nuevo Testamento irrumpe, ¿no? Cuando irrumpe Juan el Bautista ya, y luego el Señor Jesús, el imperio que está gobernando es Roma. Muy bien. Entonces, damos un repaso a esto. ¿Cuáles son esos imperios en el Antiguo Testamento? Con todos los imperios. Tenemos el imperio, está la tierra prometida. Son imperios que tuvieron que ver directamente con Israel, ¿no? Imperios que tuvieron que ver directamente con Israel. Pudieron haber otros imperios, como se dice que hubo el imperio de los hititas, ¿no? Y otros imperios por allí que pudieron haber, aún los imperios que estaban más al oriente, pero que no tienen que ver directamente con la Biblia, por eso no hay información bíblica.
Estos imperios que aquí los nombramos es porque tuvieron que ver directamente con el pueblo de Dios. El primero es Egipto, donde ellos emigraron, se quedaron 400 años y después salieron, ¿no? Con Moisés. El éxodo se realizó aproximadamente en el año 1350 antes de Cristo. Años más, años menos. Es un tiempo promedio de cuando se realizó el éxodo, cuando los israelitas ya salieron para ir a la conquista de su tierra prometida, ¿no? En la tierra que el Señor les había prometido. El otro imperio es Asiria. Asiria, quien va a llevar cautivo luego a los israelitas, ¿no? Ese es el otro imperio que tiene que ver directamente con Israel. Esa es su fecha, entre 911 y 606 a.C. Tiene una duración de aproximadamente 300 años este imperio, aunque se dice que hay un imperio asirio antiguo, o sea, antes que esto, ¿no? Creo que los asiriólogos van a dividir en el imperio asirio antiguo, medio y como en tres, ¿no? En tres etapas, tres etapas que este imperio tuvo. Pero aproximadamente es en este tiempo, entre el 911 y 606, que este imperio tuvo que ver con Israel. Asiria es derrotada por el imperio babilónico, ¿no? Y el imperio babilónico se sitúa aproximadamente entre el 606 y el 539, 200 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, se van sucediendo estos imperios, ¿no? Y los persas que están más acá, ahí está, el imperio medo-persa, más persa, después Persia, parece dominar sobre el imperio medo, ¿no? Es el otro imperio. Este imperio tiene que ver con el retorno de los judíos a Jerusalén, porque cuando el imperio medo-persa conquista el imperio babilónico, ¿no? El rey de ellos, Ciro, el rey Ciro, es el que ordena, hace el edicto permitiendo que Israel retorne los judíos retornen a Jerusalén, ya en el tiempo del imperio medo-persa. Ellos no llevan cautivos, sino que ellos permiten que los cautivos regresen, según la profecía, 70 años después. Luego, tenemos el imperio griego. El imperio griego, no hay registro de este imperio en la Biblia como en el mismo sentido que los otros imperios, porque este imperio se levanta en el periodo intertestamentario. Es allí donde se levanta este imperio, entonces por ello no está presente, pero no es que no tenga nada que ver con el pueblo del Señor, sí tiene mucho que ver, pero para eso hay que leer historias, hay que tener información extra bíblica, ¿no? Información que hay de ese periodo intertestamentario. Este pueblo, allí es donde sucede, por ejemplo, el levantamiento de los macabeos, que fue contra uno de estos reyes griegos, ¿no? Alejandro el Grande es el iniciador de este imperio. Él muere joven y hemos visto en otra clase, divide su imperio entre sus 4 generales, ¿no? Los Ptolomeo, que gobiernan en Egipto, y los Seleucidas, que gobiernan en la zona de Asiria, ¿no? Que es la zona de la Mesopotamia. Estos dos siempre se peleaban por el dominio del territorio de Israel. Israel se metió entre dos que peleaban por el dominio. Cuando los Seleucidas conquistan Jerusalén con su rey Epífanes IV, ¿no? Cuarto, este rey griego ataca a los judíos, los mata, les impide
practicar su culto, su religión, y que lean sus escrituras. Manda a quemar las escrituras, edifica altar a Zeus en el templo de Jerusalén, y es más, sacrifica cerdas allí en el templo. O sea, se hace profanación del altar. Y contra eso es que se levantan los macabeos, ¿no? Y logran conquistar nuevamente Jerusalén y luego toda la provincia de Judea, y los macabeos van a lograr una independencia de unos 100 años, pero se pelean entre ellos por el poder, y allí es donde entra en escena Roma y vuelven a perder su independencia por las luchas internas entre ellos, ¿no? Por las guerras civiles que empezó a haber. Entonces, toda la información que tenemos sobre el imperio griego lo vamos a tener en este periodo intertestamentario, ¿ya? Pero tiene que ver con el pueblo de Dios, pero no está registrado en la Biblia. Eso es un registro ya extra bíblico. Y luego es la duración de este imperio. Y luego tenemos el imperio romano. Cuando el Nuevo Testamento abre sus puertas, o se abren las puertas para el Nuevo Testamento, entonces el imperio que gobierna es Roma. Allí está Roma ahora gobernando como el gran imperio, ¿no? Que domina todo el mundo conocido de ese entonces. Entonces, estos serían los imperios que tienen que ver, Egipto, Babilonia, los medo-persa, los asirios y Roma. Estos 1, 2, 3, 4, 5 imperios están registrados en la Escritura, con sus gobernantes, lo que ellos hicieron, cuál fue cuál fue el trato, la relación con el pueblo de Dios. Están registrados en las páginas de la Biblia. El Imperio Romano en el Nuevo Testamento. Egipto, Babilonia, Asiria y Medo-Persa en el Antiguo Testamento. Grecia no está registrado en la Escritura a la manera de los otros, ¿no? Y toda información, vuelvo a repetir, hay que leer material extra bíblico del tiempo intertestamentario. ¿Okay? Cuando empieza el periodo intertestamentario, el imperio que está gobernando es Medo-Persa, en el 331. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Ya cuando está en el periodo intertestamentario es que Grecia conquista el imperio medo-persa, se apropia de todo eso, ¿no? Y Grecia va a durar hasta el año, ¿qué año? 170, me parece, por ahí debo tener alguna fecha. Sí, hasta el ahí está la fecha. Hasta el año 168 antes de Cristo dura el imperio griego. Y en el 168 el imperio griego es conquistado por el imperio romano, ¿no? Aparece en escena el imperio romano. Entonces, cuando el Antiguo Testamento termina, está gobernando el imperio medo-persa. Cuando empieza el Nuevo Testamento, el imperio que gobierna es Roma. En medio de eso está Grecia. Muy bien, esos serían estos imperios, grandes imperios que tuvieron que ver con la Escritura. Creo que alguna vez les dije, ¿no? Egipto siempre era codiciado por sus riquezas, ¿no? Y realmente eran ricos, por eso se sabe de las tumbas de los faraones, ¿no? Que estas tumbas que han sido saqueadas y las que fueron halladas, como la de Tutankamón, con una riqueza increíble, ¿no? Increíble la riqueza que hay allí de tesoros. Entonces, Egipto siempre fue conocido, ¿no? Por su riqueza y muy codiciado por todas las otras potencias. Por eso es que los asirios llegaron a Egipto. Los babilonios llegaron a Egipto. Los medo-persas llegaron a Egipto. Los griegos llegaron a Egipto. Y los romanos también llegaron a Egipto. ¿Y por dónde tenían que pasar para llegar allá? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde tienen que pasar? Por Palestina. Por Palestina. Tienen que pasar. Este es el corredor obligado. Ujú. Se ganaron la guerra gratis.
¿no? Porque los ejércitos de estas potencias pasaban por aquí. Israel se sentía invadido. En su afán de defenderse, eran derrotados y llevados cautivos, ¿no? Israel siempre fue el corredor por donde todos estos imperios tenían que pasar para llegar a Egipto. Egipto era como el tesoro codiciado en ese sentido. Israel ahí en medio. Por eso es que en Israel se juntan muchas culturas, porque en el territorio de Israel estuvieron los babilonios, los griegos, los medos, los persas, los romanos, los egipcios. Todo el mundo estuvo por ahí, por ese territorio. Y algo dejaron, ¿no? Influyeron en la cultura judía muchos de estos imperios. Muy bien. Por ahí va el asunto. Y Roma pues empieza del 168 hasta el... Bueno, esto lo pongo allí por asuntos que tiene que ver con el cristianismo. Ahora, vayamos al mundo bíblico del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, dijimos, se ha desarrollado más en lo que es esa zona que se denomina la media luna fértil. Allí se desarrolló, ¿no? En esa zona, entre la Mesopotamia, ¿no? La zona de Palestina y la zona de Egipto. Todo eso haría la media luna fértil. En ese espacio geográfico prácticamente se desarrolló todo el Antiguo Testamento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, ¿no? Seguimos con el mismo mapa. Entonces, esto es Palestina. Es un mapa orográfico, ¿ya? Mapa orográfico aquí. Solamente para mostrar las 3 regiones que tenía Palestina. Aquí voy a ir, está ahí la leyenda, simplemente lo voy a marcar para hacerlo más claro. El número 1 es la llanura costera, ¿no? Lo que está en la costa. El número 2 sería la zona montañosa. El 3 tiene que ver con el Valle del Jordán. Y el 4 tiene que ver con la zona de la Transjordania. O sea, trans quiere decir más allá de, o pasando el Jordán. Pues es Transjordania, ¿no? Pasando el Jordán. Ahora, a ver, los que vivimos en el Perú, los que somos del Perú, estamos familiarizados con las 3 grandes regiones del Perú: costa, sierra y selva. Algo así era Palestina, ¿no? 3 grandes regiones: la costa, la que está en el Mediterráneo; la sierra, que sería la zona montañosa, donde todo es montaña. Jerusalén mismo está en medio de montañas. Y la parte, el valle de la cuenca del Jordán, ¿no? Sería la parte de selva, ¿no? Ya la cuarta zona, que sería el altiplano transjordano, ya eso es otra cosa, ¿no? Es una elevación, es una altura. Ahora, esto eran las zonas. Recordemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham, ¿no? Cuando hay problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot, Abraham le dice a Lot: Lot, tenemos que separarnos, porque no, ya cada uno tiene su propio ganado, su propia hacienda, su propia gente, y nos vamos a andar peleando todo el tiempo. Así que vamos a separarnos. Y Abraham le dice a Lot: escoge tú a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Vamos a separarnos. No vamos a vivir juntos en el mismo territorio. Ya no podemos. Entonces, Lot escoge, dice, la llanura del Jordán, ¿no? Como quien diciendo, va a venir hacia esta zona, a la llanura del Jordán. Lo vio, dice, hermoso, como jardín del Edén, una tierra muy productiva, y dijo: me voy para allá. Ya sabemos dónde fue a parar, ¿verdad? Y en cambio, Abraham se queda a vivir en las montañas. ¿Ve? Él se queda a vivir en las montañas. Lot baja al valle, a la cuenca del Jordán.
una tierra muy fructífera, pues allí había agua, había humedad, había todo eso. Y Abraham se va a quedar en la zona montañosa. No baja a la costa, sino que toda su vida lo va a llevar entre las montañas, en la sierra, si se puede llamar así, de Jerusalén. No son montes tan altos como los que uno tiene aquí en América Latina, ¿no? Son montes mucho más bajos, pero al fin y al cabo son montes, no es una llanura, ¿no? Son montañas. Entonces la vida es un poco agreste, no es una vida tan fácil, ¿no? Entonces allí es donde se queda a vivir Abraham. Entonces esto sería el mapa físico o orográfico de Jerusalén, de Palestina, ¿ya? Acá arriba está el mar de Galilea, que estoy apuntando aquí con el láser. Abajo recorre el río Jordán y aquí viene luego el mar muerto, famoso mar muerto, ¿no? Estos son el mar de Galilea, es muy conocido por nosotros, igualmente el río Jordán. ¿Cuántos episodios ha vivido el Señor? Los que están narrados y los que no están narrados, los ha pasado aquí en el mar de Galilea, ¿no? A manera de ilustración, ¿no? El mar de Galilea es un mar, es un lago, se le llama de Geneseret o Kineseret, se le llama Tiberíades también, distintos nombres. No es el mar, no es un mar, es un lago, en realidad. Este mar, este lago recibe aguas, ¿no? Del Jordán, que empieza por el monte Hermón y la confluencia de otros ríos, arriba al norte. Recibe agua y entrega el agua. O sea, recibe y entrega. El Jordán recorre todo este territorio hasta llegar al Mar Muerto. Y todas sus aguas desembocan en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto, como está en una depresión, lo vamos a ver en un ratito, no le da agua a nadie. No le da agua a nadie. Y allí no hay peces, no hay nada de vida, eso, ¿no? Cuando el río Jordán arroja esos peces, no logran surcar las aguas del Jordán y son arrojados al mar salado, al Mar Muerto, todos esos peces mueren ahí, ¿no? Tiene una hipersalinidad, ¿no? Bien. En el lago de Galilea, por generaciones, por miles de años, siempre se ha pescado. Hasta ahora sigue pescándose en el mar de Galilea. Nunca ha dejado de pescarse. Algunos de los discípulos de Jesús fueron pescadores, como Pedro, Juan, Jacobo, fueron pescadores. Y siguió pescándose toda la vida hasta el día de hoy. La ilustración que quiero tomar aquí es esta. El mar de Galilea recibe agua y entrega agua. Y es un lago vivo. Tiene una riqueza ictiológica que ha vivido por miles de años, que hasta ahora siguen pescando. O sea, así como recibe, entrega. Y por eso se mantiene como un lago siempre vivo, siempre con una riqueza ictiológica. Siempre está alimentando a toda esa gente que vive alrededor. En cambio, cuando el Jordán desemboca sus aguas en el Mar Muerto, el Mar Muerto no le da agua a nadie. Y por eso se le denomina muerto, porque supuestamente allí no hay vida. No sé si habrá algún tipo de vida, pero no hay vida animal, no hay peces, no sé si habrán algunas bacterias, larvas, la verdad que no sé. Pero le llaman muerto porque no hay vida, ¿no? Allí no hay peces, no hay nada por el estilo. Entonces, esta ilustración puede servir, ¿no? Cuando nosotros los creyentes recibimos bendición y entregamos bendición, no nos quedamos con la bendición, sino que la compartimos, siempre vamos a tener vida. Pero quien recibe y no entrega, va a ser muerte. Le espera la muerte. Quien recibe y no entrega, muere. En cambio, quien recibe y entrega, vive.
Me gusta esa ilustración, ¿no? El que recibe y entrega tiene vida. O sea, somos bendición para bendecir. El mar muerto es bendecido, pero no bendice a nadie. Y por eso está muerto. Bueno, eso era un paréntesis. Muy bien, sigamos. Veamos, quiero que veamos este asunto aquí. Mi barra de tareas me molesta aquí. Muy bien. Esto que tenemos aquí es un corte del territorio de Israel. Están las montañas y quiero que fijémonos aquí. A ver, voy a trazar una línea roja aquí. Aquí trazo una línea roja. A ver, ¿está o no? Ahí está. Ahí hay una línea roja. Esa línea roja indica el nivel del mar Mediterráneo, ¿no? Que está en la costa. Y fijémonos, ¿dónde está el mar de Galilea? ¿Qué nos dice esta línea roja? Que significa el nivel del mar Mediterráneo en relación a Galilea, al Jordán y al Mar Muerto. Los que están debajo del nivel del mar Mediterráneo. Están todos. El mar de Galilea, el Jordán y el Mar Muerto están bajo el nivel del mar. O sea, es una depresión. ¿Sí? Es una depresión. Todos ellos están debajo del nivel del mar. Eso se conoce como la hendidura de Rift, ¿no? Del valle es un problema ahí de las placas tectónicas. A ver, yo tengo acá, bien, simplemente mirando así de perfil esto, ¿no? Este es el mar de Galilea, que está debajo del nivel del mar. Todo el río Jordán recorre y va a dar sus aguas al Mar Muerto. El Mar Muerto está mucho más abajo que el mar de Galilea. El doble aproximadamente está el Mar Muerto. Y el río Jordán va descendiendo. O sea, toda esta cuenca del Jordán es una depresión. Es algo debajo, que entra debajo, se ubica debajo del mar. Este es el monte Hermón. Es un monte, a ver, tiene 2.814 metros sobre el nivel del mar. Tiene nieve en sus cumbres. Cuando la nieve se derrite, alimenta al río Jordán. Hay mucho alimento de agua al Jordán cuando en el tiempo del estiaje se derriten esas nieves y el Jordán es alimentado, aparte de otros ríos, ¿no? O sea, se cuenta, o sea, para asuntos de medidas, el punto más alto del río Jordán sería el monte Hermón. O sea, el río Jordán, su punto más alto, donde empieza, sería 2.814 metros sobre el nivel del mar, contando la altura del monte Hermón, ¿no? Este es el río, este es el lago de Galilea, visto desde una vista aérea, muy de arriba, posiblemente. Esa es la forma que tiene. Y al costado de toda la laguna, pueden verse las poblaciones. Y si uno se da cuenta, es una hendidura, ¿no? Porque está rodeada de cerros, de tierras altas, ¿no? Como da la impresión de ser acantilados, ¿ve? No es una llanura. A veces nosotros nos imaginamos es una llanura. No, es una depresión. Está bajo el nivel del mar. Y aquí algunos datos. Fíjense, hasta ahora se sigue pescando en el mar de Galilea. No ha dejado de pescarse por miles de años, por generaciones de generaciones, se estuvo pescando siempre en el mar de Galilea. Al fondo puede verse, de esta foto, puede verse cómo hay cerros, ¿no? Todo está rodeado de cerros porque es una depresión. Y aquí algunos datos. La longitud del mar de Galilea
tiene aproximadamente, su longitud es de 21 kilómetros y su ancho en la parte más ancha de 12 kilómetros, con una profundidad de 48 metros y, fíjense, la altura es menos 212 metros bajo el nivel del mar. El lago de Galilea está entonces, el mar de Galilea está a 212 metros bajo el nivel del mar, el mar Mediterráneo. No está encima, sino abajo. Nosotros en el Perú tenemos el lago Titicaca, ¿no? Y los de Bolivia también, porque compartimos. Y el lago Titicaca está a más de 3,000 metros de altura encima de nosotros. El mar de Galilea está abajo, 212 metros bajo el nivel del mar. ¿Ve? ¿Qué tal diferencia, no? Uno está a más de 3,000 metros de altura y el otro a 212 metros bajo el nivel del mar. Está en una depresión, es una depresión. Este es el río Jordán, ¿no? Una foto cualquiera de algún lugar del río Jordán, ¿no? Y aquí algunos datos. La longitud total desde que nace el río Jordán hasta que termina tiene 360 kilómetros. Y la altitud en su nacimiento, ¿no? Cuando nace allí en las cumbres del Monte Hermón, no es el único que provee agua al río Jordán. Hay otros ríos más pequeños que también le proveen, pero en su punto más alto, sería el Monte Hermón, está a 2,814 metros sobre el nivel del mar. Cuando desemboca en el Mar Muerto, está a 416 metros bajo el nivel del mar, o sea, a menos 416 metros, ¿no? Baja de 2,800 a 400 metros bajo el nivel del mar. Viene en picada, en caída libre, ¿no? Viene desde el Monte Hermón, pasa por el lago Hule, pasa por el mar de Galilea, recorre todo ese territorio y va a desembocar en el Mar Muerto y allí tiene 416 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Eso sería el río Jordán. Ahora, este es otro corte en perfil, ya en la zona del Mar Muerto. Aquí está el mar de Galilea, perdón, el mar Mediterráneo. Esto sería el nivel del mar Mediterráneo. Voy a poner la línea roja. Ahí, eso sería el nivel del mar, ¿no? Y en ese nivel, entonces nos vamos hasta lo que se denomina el Valle del Jordán, en Jericó, en la zona de Jericó. Y el Mar Muerto está a 396 metros bajo el nivel del mar. Por eso se redondea, ¿no? 400 metros bajo el nivel del mar. Esto de aquí representaría el Mar Muerto a 396 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. El Mediterráneo está arriba, esto es el Mediterráneo, esto es el nivel, y aquí cae esto, ¿no? Y fíjense, la zona de la Transjordania, ¿no? De Palestina, es montañosa, ¿no? Es montañosa. Jerusalén se le ubica aquí, en esta parte de montañosa, y Jerusalén está a 792 metros sobre el nivel del mar, sobre el Mediterráneo. Por eso, Jerusalén es altura, ¿no? Es el monte de Sión. Por eso se le llama monte, porque es una altura. No es valle. El Jordán, entonces, es una depresión, es un valle que recorre todo Israel. Muy bien, aquí algunos datos más. Este es el mar, esto sería el Mar Muerto. Una foto también tomada desde arriba, ¿no? Una foto satelital. Ese es el Mar Muerto, ¿no?
A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ahí está. El Mar Muerto tiene una hipersalinidad. Allí hay minas de sal. Y aquí en esta foto nos muestra cómo se van formando las sales ahí en el Mar Muerto, ¿no? Ahí cerca al Mar Muerto, en sus laderas, están estos que se denominan las cuevas del Qumran, donde se encontraron los rollos, los denominados rollos del Mar Muerto, ¿no? Ahora, si usted no sabe nadar, no sabe nadar, no ha aprendido a nadar, usted puede ir al Mar Muerto. Allí usted puede tirarse al agua y no se va a hundir. No se va a hundir allí. Es una agua, como está muy cargada de sal, tiene una hipersalinidad, entonces no se hunde. Puede leer ¿cómo está puede leer tu periódico ahí, acostado sobre el agua, ¿no? No importa si no sabes nadar. Te tiras al agua, no te vas a hundir por más que quieras hundir. Esa es la característica del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una extensión de 67 kilómetros de largo por 18 kilómetros, ¿no? Y ya hemos visto su profundidad, o está situado a unos 396 metros bajo el nivel del mar. 396 metros. Eso serían algunas vistas del Mar Muerto, ¿sí? Ya estoy en la hora. Palestina en tiempo de Jesús. Solo marco algunas cosas. Ahí está Jerusalén. Ubico Jerusalén con el puntito rojo. Está Judea. Está Samaria y Galilea. Principales escenarios del ministerio de Jesús. Aunque Jesús también vino acá al norte. Por acá estaba esta Cesarea de Filipo. No, Cesarea de Filipo. No, esta es por Traconite. Por aquí está el monte de la Transfiguración. Estuvo por Decápolis, Jesús, estuvo por Perea también, ¿no? Aquí está el mar de Galilea, aquí está Capernaum, aquí está Betsaida, donde era Pedro y Juan, su hermano, aquí está Nazaret, donde vivió Jesús, y aquí está Sicar. ¿Se acuerdan de Sicar? Donde Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ¿no? Y aquí está Belén, donde nació Jesús. Cuando el profeta Malaquías, Malaquías es, sí, no es Malaquías. ¿Cuál profeta es el que dice que Jesús va a nacer en Belén? Y dice en Belén de Judá. Miqueas, profe. Miqueas, ahí está, gracias. Miqueas, siempre me equivoco con Malaquías. Yo necesito también ser sometido a una clase de esto. Belén, donde nació el profeta Miqueas, dice, va a nacer en Belén de Judá. ¿Por qué dice Belén de Judá? Porque aquí al norte, en este mapa no aparece, pero aquí al norte había otro Belén en la tierra de Zabulón, ¿no? Entonces la profecía es exacta. Dice en Belén de Judá. Especifica en cuál Belén, porque había un Belén al norte que pertenecía a la tribu que estaba en la zona de lo que antes era la tribu de Zabulón. Entonces, ubica. Estos son los principales escenarios del ministerio de Jesús, ¿no? Luego, entonces, este sería el mapa del Imperio Romano en la época en que Jesús nace. Todo este contorno aquí sombreado, con línea roja de borde, todo esto sería el Imperio Romano. Entonces, el mundo del Nuevo Testamento ya no solo se circunscribe a la misma zona del Antiguo Testamento, ¿no? Porque ya el Nuevo Testamento sale del escenario de la Mesopotamia y se expande hacia el occidente, hacia lo que sería, ¿no? El apóstol Pablo, cuando empieza a predicar, él va a ir hacia lo que es Asia Menor y luego se va a extender hacia la zona de europea, por la zona de Macedonia, Acaya, Atenas, y dice él en Romanos que llega hasta el Ilírico. Ilírico es esta zona que estoy marcando aquí con el láser, ¿no? Que está prácticamente frente a Italia, pero es en esta zona acá,
Y dice, todo lo he llenado con el evangelio hasta el Ilírico. Ahora quiero ir a ustedes, dice Pablo, ¿no? A los romanos. Cuando escribe a los romanos dice que todo lo ha llenado. Y Pablo predicó por esta zona. Y si nosotros nos acordamos en el libro de Hechos, Pablo quiso adentrarse hacia esta zona, hacia el Asia, donde estaba el Ponto, Bitinia. Y el Espíritu le dice, no, Pablo, tú te vas para acá, para la zona de lo que hoy se conoce como la zona europea, ¿no? ¿Por qué el Señor no le deja ir a Pablo hacia el interior del Asia? Posiblemente porque en esa zona ya habían otros predicadores predicando el evangelio. Así que Pablo no era necesario ya la presencia de Pablo allí, porque habían otros siervos del Señor predicando por esa zona. Y uno de los lemas de Pablo era, yo no predico donde otro ya ha predicado. Yo predico, pues Pablo dice, la idea de Pablo es yo voy a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Posiblemente por eso el Espíritu le dice, no te vayas hacia la zona del Ponto, de Bitinia, hacia el interior del Asia, sino que sigue en sentido contrario, porque posiblemente en esta zona a donde Pablo intentaba ir, ya habían otros predicadores del evangelio, otros misioneros, apóstoles, cristianos, quienes sean, estaban ya predicando el evangelio en esa zona. Entonces no era necesaria la presencia de Pablo. Y lo que Pablo intenta es llegar hasta acá, hasta España, ¿no? Hasta acá es la intención de Pablo llegar, pero ya trasladándose a Roma para que sea la iglesia de Roma la que le envíe. Para el Asia, su base fue Antioquía. Antioquía fue la base y fue la iglesia que sostuvo y le dio cobertura no solo física, sino espiritual a Pablo. La iglesia de Antioquía le dio esa cobertura para que predicara toda esta zona del Asia, parte de esta zona de Europa. Ahora él quiere ir a Roma y le dice a los romanos, para que ustedes me encaminen hacia España. O sea, sean ustedes ahora la iglesia bajo cuya cobertura quiero hacer mi obra de predicación del evangelio. Pablo jamás despreció a la iglesia. Pablo no fue un misionero independiente que no le daba cuentas a nadie. Pablo siempre dependía de una iglesia, ¿no? Y eso es lo que quería hacer con Roma ahora, pues esto había sucedido con la iglesia de Antioquía. Esto sería el imperio romano. Y aquí tenemos a Jerusalén, estoy cerrando en un círculo rojo, ¿no? Lugares, la iglesia de Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía de Pisidia. Pablo va a partir de aquí, de la iglesia de Antioquía, ¿no? Va a predicar por todo lo que se denomina el Asia Menor, más que todo por la zona costera, por esta zona costera. El Espíritu no le permite ir hacia el interior del Asia. Predica en esta zona, casi es costera, ¿no? Va a llegar a Grecia, la zona de Europa, va a estar en Filipos, ¿no? Aquí hay otras ciudades, va a llegar a Atenas, a Corinto, ¿no? Por todos estos lugares. Y Pablo va a llegar hasta Roma. Sabemos que llegó como prisionero. Y otros lugares está Chipre, la isla de Chipre, donde Pablo también juntamente con Bernabé estuvo. Él estuvo en Éfeso, estuvo ¿dónde más? En Filipos, en Atenas, hemos visto, en Corinto, y Creta. Pablo estuvo ahí de paso cuando le llevaban preso a Roma. Y tenemos Malta, la isla de Malta, donde llegaron después del naufragio y a partir de ahí ya se subieron para Roma. Aquí marco Patmos, que fue no Pablo, sino Juan, que lo llevaron desterrado como prisionero ahí en Patmos, en donde él tuvo las visiones del Apocalipsis. Entonces, estos son algunos territorios donde el evangelio fue predicado, ya sea por Pablo o por otros apóstoles. La mayor información que tenemos es la información de Pablo. No tenemos mayor información de otros apóstoles. No quiere decir con esto que Pablo fue el único predicador. No, hubo cientos o miles de predicadores predicando juntamente con Pablo. Pablo, por ejemplo, tenía todo un equipo de predicación con los cuales él andaba, ¿no? Él abría la obra y salía y dejaba a otras personas, a Timoteo, a Silas, ¿no? O a Apolos, ¿no? O a Tito, les enviaba o les dejaba en las iglesias por donde él pasaba y abría un grupo y él continuaba. Le dejaba el resto para afirmar a los hermanos en la, muy bien, en la doctrina.
Hasta ahí estoy, yo añadí este último punto, ¿no? La importancia del contexto bíblico en la exégesis o en la interpretación bíblica. Nosotros, la Biblia está hecho dentro de un contexto. Hay un contexto bíblico, de tiempo, de geografía, de historia, de cultura, de religión, de política. Es todo un contexto. Cada libro de la Biblia refleja el contexto donde fue escrito ese libro. Ningún predicador escribió al vacío. Pues si la Biblia hubiera sido escrito en el vacío, sería una novela. No sería un libro inspirado por el Señor. Todos se escribieron bajo un contexto. Nosotros estamos del otro lado, acá. Estamos del otro lado nosotros y nos separa una brecha de tiempo. Entre Moisés y nosotros, ¿cuántos años hay? Como 4,000 años entre Moisés y nosotros. Hay una brecha inmensa de tiempo, ¿no? Hay una brecha de idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Nosotros hablamos español, quizá alguien de nosotros sepa algo de inglés o algún otro idioma, quechua o aymara u otro idioma, ¿no? Pero los idiomas bíblicos, difícil. Además, el hebreo y el griego de la Biblia ya son lenguas muertas, porque ya no se habla eso, ¿no? Muy bien. Uy. Apague su micrófono, por favor. También nos separa asuntos de cultura. Los personajes de la Biblia vivieron en distintas culturas. Abraham vivió en una cultura distinta a la de Moisés, por ejemplo. Moisés se crió en una cultura egipcia. Abraham se crió más en una cultura mesopotámica, ¿no? Quizá con los asirios allí empezando a surgir, o con esos pueblos mesopotámicos, ¿no? Los apóstoles se criaron en una cultura distinta, bajo un gobierno distinto, romano. Los profetas, por ejemplo, ¿no? El caso de Jeremías o el de Ezequiel, ¿no? Vivieron en contextos de cultura y política distintos, cuando otros imperios gobernaban. Entonces nos separan muchas cosas. Geografía, ya hemos visto en nuestra ubicación, a más de 12,000 kilómetros en línea recta del lugar donde se dio el mundo, el lugar geográfico donde se dio la Biblia, donde se escribió, donde se vivió, el lugar donde estos escritores vivieron, los personajes de la Biblia vivieron. Estamos a más de 12,000 kilómetros. Geografías distintas, climas distintos. Eso que no hemos visto es climas distintos. Hay muchas cosas que nos diferencian. Su historia. La historia de Israel es distinta a nuestra historia, a la historia del país de cada uno de nosotros. Son historias distintas, ¿no? Eso también nos separa. También hay un asunto de cosmovisión. ¿Cómo vemos nosotros el mundo? Hace un rato les hablaba, ¿no? De cómo nosotros consideramos nuestros trabajos. Eso es un asunto de cosmovisión. Y decimos que los trabajos, trabajo sagrado es el del pastor, del misionero, del maestro bíblico. Eso es trabajo sagrado. Los otros trabajos, lo que sea, ingeniero, plomero, obrero, albañil, arquitecto, lo que sea, son trabajos seculares. Eso es asunto de cosmovisión. Si nosotros tomamos la cosmovisión bíblica, vamos a ver que todo trabajo es sagrado, porque con lo que tenemos, con ese trabajo que tenemos y con lo que el Señor nos ha provisto, con eso servimos al Señor, tan igual como lo sirve el pastor, sino que cumplimos funciones distintas. Asunto de cosmovisión, no sé si tengo... Entonces, puede uno poner más cosas quizás allí. Hay una brecha que nos separa. Está el contexto bíblico que nos llega a nosotros, y nosotros
debemos tratar de llegar a ese contexto bíblico. Cuando logramos hacer eso, entonces vamos a poder tener un mejor entendimiento de la escritura. Una brecha nos separa muchas cosas por los contextos de cada uno. Entonces, ese contexto nos llega a nosotros a través de la escritura y hay cosas que no las entendemos, ¿no? ¿Por qué Abraham tuvo que acostarse con la criada de su mujer para tener un hijo? Asuntos de cultura. ¿Por qué una mujer que, qué sé yo, da luz en el templo de Israel tiene que estar guardada, si es hombre, 1 semana, no sale de su casa? Si es mujer, 14 días. ¿Cuál es la razón de eso? No sé si solo es asuntos de salubridad, de salud, o es asunto cultural. ¿Por qué el Señor ordenaba que a ese pueblo se le mate a toda la gente y que no quede nada? Hay cosas que no las entendemos, que no lo vemos ni pies ni cabeza, si lo vemos desde nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión. No lo entendemos. Y así es como nos llega. Entonces, nosotros hay que adentrarnos en esa cultura, haciendo uso de la propia Biblia y de otros recursos extrabíblicos que podemos conseguir para entender el porqué de muchas cosas. Cuando logramos ese entendimiento, entonces vamos a tener un mejor entendimiento de la escritura, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué cosa tengo aquí? Yo mismo me trajo acá. Ayuda, el contexto bíblico ayuda en la interpretación bíblica. Y lo que he tratado de darles en esta clase es ese contexto donde se ha desarrollado el mundo bíblico. Más que todo fue un contexto geográfico, ¿no? Los lugares. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a examinar la cultura de cada uno de esos lugares, sería otro tema de estudio. Creo que hay un curso que dice el mundo bíblico del Antiguo Testamento y el mundo bíblico del Nuevo Testamento. Posiblemente ahí ya no solo se vea el contexto geográfico, sino ese contexto cultural, histórico, de cada uno de esos mundos y esas culturas que tuvieron que ver con la Biblia. El contexto es importante estudiarlo porque nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Bueno, creo que es hasta ahí lo que tengo. Sí. Conclusiones, ¿no? Toda la revelación bíblica tiene distintos trasfondos históricos, culturales, geográficos, etc. El trasfondo muestra las distintas épocas del mundo bíblico y cómo llegó el mensaje del Señor a las personas en esos lugares y en esas épocas. Ninguna escritura está escrita al vacío. Todos fueron hechas en un determinado contexto. Las cartas de Pablo tienen un contexto. Tú arrancas el contexto de las cartas de Pablo y no entiendes nada. No consideras el contexto de las cartas de Pablo para su interpretación y vas a decir cualquier cosa de Pablo menos lo que Pablo intentaba decir, porque lo arrancaste de su contexto, lo sacaste de su lugar. Es como que quieras hacer crecer un arbolito así en el aire, sin ponerle en su tierra, que sería el contexto, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? A ver. Cuando conocemos el contexto, podemos interpretar y entender mejor el mensaje bíblico. Esa es la intención de esta parte.